si te dijera que en el tercer día de mi luna de miel, mi propio esposo vendió mi cuerpo a mi padre por $1.000.000? Los dos brindaron con champán mientras yo lloraba encerrada en la habitación. ¿Podría soportar algo así? Yo soy Catalina Soledad Mendoza Villarreal. Tengo 82 años y vivo en Puerto Vallarta, Jalisco. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a contar exactamente cómo logré escapar de ese infierno, cómo enfrenté a mis abusadores en el tribunal y cómo reconstruí mi vida cuando todos pensaban que estaba destruida. Pero antes, dame like, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más mujeres que necesitan saber que hay salida. Y cuéntame en los comentarios de dónde me estás viendo. Ahora déjame llevarte al principio, a donde todo comenzó. Nací en San Miguel de Allende, Guanajuato, en 1943. Mi padre, Rodolfo Artemio Mendoza Salazar, era dueño de 2 haciendas grandes y de medio mundo de tierras por esos rumbos. Un hombre que cuando entraba a un lugar, todos se daban cuenta. Alto, siempre de traje bien planchado aunque hiciera un calor del demonio, y con una forma de hablar que hacía que la gente se callara para escucharlo. Mi mamá, Josefina Dolores Villarreal de Mendoza, era todo lo contrario. Chiquita, hablaba bajito, vivía en la sombra de mi papá. Ella era de familia tradicional también, pero después de casarse parecía que se fue marchitando como flor sin agua. Hoy entiendo que vivía con miedo, pero en ese tiempo yo pensaba que así era ella nomás. Vivíamos en una casa grande de esas antiguas de hacienda, con corredor por todos lados, madera que crujía cuando pisábamos, y un patio tan grande que mi hermano Octavio y yo jugábamos a las escondidas sin usar el mismo lugar 2 veces. Octavio era 3 años mayor que yo. Él era el consentido de mi papá, el heredero que iba a manejar los negocios. Desde niña, mi papá me controlaba todo: la ropa que usaba, las amigas con las que podía juntarme, lo que comía, lo que leía. Me llamaba mi princesa, mi joya preciosa, como si yo fuera un objeto de valor en lugar de una persona. Cuando tenía 7 años, jugaba con las hijas de Refugio, nuestra cocinera. Lupita y Chabelita eran mis compañeras de todas las tardes. Corríamos por el huerto, nos subíamos a los árboles. Pero un día mi papá nos vio jugando y nos regañó horrible. Catalina no se va a juntar con las hijas de la sirvienta, dijo. Al día siguiente ya estaba inscrita en el Colegio de las Hermanas de la Caridad, un internado solo para niñas de familia rica. En el internado aprendí a caminar derecha con libro en la cabeza, a hablar inglés, a tocar piano y a bordar. Las monjas eran estrictas, pero me gustaba estar ahí. Mi mejor amiga era Hortensia Ramírez Aguirre, hija de un notario de Dolores Hidalgo. Ella me enseñó a bailar a escondidas de las monjas y a leer novelas prohibidas. Pero cuando tenía 12 años, empecé a notar cosas extrañas. A veces mi papá traía hombres importantes a cenar y siempre me mandaba ponerme mi vestido más bonito y sentarme en la mesa con ellos. «Muestra lo bien educada que eres, Catalinita», decía. Los hombres me miraban de una forma que me hacía sentir incómoda, pero mi papá parecía contento. Hoy entiendo que desde entonces él me estaba preparándome para lo que vendría. A los 13 años mi cuerpo empezó a cambiar y mi papá se puso todavía más controlador. Ya no podía usar ciertos vestidos, no podía platicar a solas con ningún muchacho. Ningún hombre se va a acercar a mi joya preciosa sin mi permiso, decía. Y así crecí, entre las paredes de la hacienda y los muros del internado, pensando que el mundo era así, una niña que no conocía la libertad, pero tampoco sabía que existía. Cuando cumplí 17 años y me gradué del colegio en 1960, pensé que mi vida iba a cambiar. Tal vez podría estudiar más, tal vez hasta ir a la universidad. Pero mi papá tenía otros planes. Fue en marzo de ese año que organizó una gran cena para presentarme en sociedad. El salón de nuestra casa fue decorado con flores de todos los tipos, jazmines, rosas blancas, alcatraces. El olor era tan fuerte que me daba dolor de cabeza. En esa cena mi papá invitó a todos los hombres importantes de Guanajuato, el gobernador, diputados, grandes hacendados. Yo llevaba un vestido azul cielo hecho especialmente para la ocasión. Estaba tan apretado que apenas podía respirar. Fue esa noche que conocí a Ernesto Gabriel Velázquez Montes. Tenía 27 años, cabello negro bien cortado y una sonrisa que parecía sincera. Era un administrador que trabajaba en una de las haciendas de mi papá. Era diferente a los otros hombres, o eso creí. «Señorita Catalina», me saludó besando mi mano. «Su padre habla tanto de usted que sentía que ya la conocía».
A diferencia de los otros hombres mayores que me miraban incómodo, Ernesto me miraba a los ojos cuando hablaba. Me preguntó sobre libros, sobre música, sobre mis sueños. Nadie nunca me había preguntado sobre mis sueños. Me gustaría estudiar más, le confesé. Tal vez hasta ir a la universidad. Es un sueño noble, respondió. El conocimiento es algo que nadie puede quitarnos. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en él, en la manera como me había tratado, como una persona, no como una muñeca. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi papá preguntó: ¿Qué te pareció Ernesto, Catalinita? Parece ser educado, respondí. Es brillante en los negocios, dijo mi papá. Tiene futuro. Una semana después, Ernesto empezó a aparecer en casa con frecuencia. Siempre venía a tratar negocios con mi papá, pero de alguna forma terminaba platicando conmigo. Me traía libros escondidos, me contaba sobre lugares que había conocido. 3 meses después de conocerlo, Ernesto le pidió permiso a mi papá para cortejarnos. Yo estaba en la sala de costura con mi mamá cuando los escuché platicando en el despacho. Don Rodolfo, tengo gran admiración por su hija, dijo Ernesto. Me gustaría su permiso para cortejarla. Con todo respeto y seriedad. Hubo un momento de silencio y luego la risa de mi papá. No era una risa alegre, sino esa risa que daba cuando cerraba un buen negocio. Mi corazón latía tan fuerte. Mi mamá me miró y sonrió, pero era una sonrisa triste. Catalina, mi hija, ¿de verdad te gusta? Creo que sí, respondí. Es diferente. Me trata como una persona de verdad. Eso es bueno, dijo, pero su voz no combinaba con las palabras. Solo recuerda que no todo es lo que parece. No entendí esa advertencia. Estaba demasiado ilusionada. El noviazgo con Ernesto fue como un sueño. Me traía libros, hablaba de un futuro donde podríamos construir algo juntos. Un día vamos a tener nuestra propia casa, decía. Puedes decorarla como quieras, plantar un jardín. Después de 6 meses, Ernesto me pidió matrimonio en el gazebo del jardín. Con lágrimas en los ojos, dije que sí. Creía que estaba comenzando mi historia de amor, mi oportunidad de vivir mi propia vida. El compromiso fue corto, apenas 3 meses. Mi papá quería una boda rápida. No hay motivo para esperar, decía. Yo acababa de cumplir 18 años. Durante los preparativos empecé a notar algo extraño. Mi papá y Ernesto pasaban horas encerrados en el despacho. Cuando yo preguntaba de qué hablaban, ambos cambiaban el tema. Asuntos de hombres, mi princesa, decía mi papá. Una vez entré sin tocar y los sorprendí inclinados sobre unos papeles. Ernesto rápidamente los guardó en una carpeta de piel. Solo estamos arreglando algunos detalles de tu dote, querida, explicó. Una semana antes de la boda, escuché sin querer una conversación entre mi mamá y doña Refugio. Doña Josefina, esto no está bien, decía doña Refugio. El muchacho Ernesto es de la misma calaña que don Rodolfo. Se ve a leguas que solo quiere a la niña por el dinero. Lo sé, Refugio, respondió mi mamá con la voz quebrada. ¿Pero qué puedo hacer? Rodolfo ya decidió. Esa conversación plantó una semilla de duda, pero yo ya estaba tan metida en los preparativos que la ignoré. La boda fue marcada para el primer sábado de diciembre de 1960. Sería el evento más grande que San Miguel de Allende había visto, y sería el comienzo de la pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Si tú también has ignorado señales de alerta porque estabas ilusionada con alguien, comenta aquí abajo. Yo también no vi las señales. A veces el amor nos ciega, pero no es nuestra culpa cuando nos engañan. El día de mi boda amaneció con un cielo azul clarito, sin ninguna nube. La parroquia de San Miguel Arcángel estaba decorada con tantas flores que parecía más un jardín que una iglesia. Lirios blancos, rosas, alcatraces, todo traído de fuera porque mi papá insistía en lo mejor. Mi vestido era un sueño de encaje francés y seda pura, con una cola tan larga que se necesitaban 2 niñas para cargarla. Había sido encargado en la Ciudad de México con una costurera que solo atendía a la alta sociedad. Mientras me arreglaba en el cuarto, con mi mamá y 2 mujeres contratadas para mi peinado y maquillaje, me sentía como una princesa de cuento de hadas. «Estás preciosa, mi hija», dijo mi mamá acomodando mi velo. Sus ojos estaban húmedos, pero había algo más allá de la emoción. Había miedo. «Recuerda que siempre puedes volver a casa si lo necesitas», susurró. No entendí. ¿Volver para qué? Estaba a punto de empezar mi vida de verdad, lejos del control de mi papá. Era todo lo que había soñado. La ceremonia fue grandiosa, con más de 400 personas. El obispo de León vino especialmente para celebrarla, un favor que mi papá consiguió a través de sus conexiones. La iglesia estaba tan llena que algunas personas tuvieron que quedarse afuera. Cuando entré por el pasillo central del brazo de mi papá, sentí todas las miradas en mí. «Eres la novia más bonita
Resulta que San Miguel ha visto, susurró mi papá apretando mi brazo de forma posesiva. Hice todo esto por ti, mi princesa. En el altar, Ernesto esperaba elegante en su traje oscuro. Sonrió al verme, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. En ese tiempo lo atribuía al nerviosismo del momento. Solo después entendería el verdadero significado. Después de la ceremonia, la recepción fue en el club más exclusivo de la ciudad. Orquesta venida de Guadalajara, champán francés y un banquete que incluía desde platillos regionales hasta manjares importados. Mi papá circulaba entre los invitados recibiendo felicitaciones como si el día fuera más suyo que mío. Rodolfo, te superaste a ti mismo, escuché decir al presidente municipal. Esta boda quedará en la historia de San Miguel. Nada es demasiado para mi princesa, respondió mi papá. Pero el tono era de un hombre hablando de una inversión exitosa, no de su hija. Ernesto y yo casi no tuvimos tiempo juntos durante la fiesta. Él estaba siempre platicando con algún hombre de negocios y yo rodeada de señoras que me daban consejos sobre cómo ser una buena esposa. El secreto es siempre hacer lo que él quiera, me dijo una de ellas guiñándome el ojo. Hombre feliz significa casa en paz. El regalo de mi papá para nosotros fue una luna de miel en Acapulco, Guerrero. Van a adorarlo, dijo. Reservé la mejor suite del hotel más exclusivo. Playa, sol, todo romántico, como en una película americana. Salimos de la fiesta directo al aeropuerto de León, donde un avión nos esperaba para el viaje. Cambié mi vestido de novia por un conjunto de viaje color verde menta, y Ernesto parecía ansioso por partir. Noté que él y mi papá intercambiaron algunas palabras en privado antes de salir. Mi papá le entregó un sobre grueso que Ernesto guardó rápidamente en el bolsillo interno del saco. ¿Qué es eso?, pregunté cuando ya estábamos en el carro. Solo algunos documentos para cuando volvamos, respondió vagamente. Tu padre piensa en todo. El viaje fue largo y cansado. Primero el vuelo hasta la Ciudad de México, después otro hasta Acapulco. Llegué exhausta pero encantada con la belleza de Acapulco, tan diferente del clima seco de Guanajuato. El hotel era imponente, estilo moderno de esa época, con vista directa a la bahía. La suite que mi papá había reservado ocupaba todo el último piso, con vista a los jardines y a la bahía al fondo. Tenía una chimenea decorativa, una cama enorme cubierta con edredón de plumas y hasta una tina de mármol lo suficientemente grande para 2 personas. Es como un palacio, comenté maravillada. Solo lo mejor para la princesita de Rodolfo Mendoza, respondió Ernesto, pero había un tono en su voz que me incomodó. Era como si estuviera repitiendo una frase ensayada. Las primeras 2 noches fueron mágicas, como había soñado. Ernesto fue gentil y paciente conmigo, entendiendo mi nerviosismo natural de una joven criada, con los valores rígidos de la época. Paseamos por la playa durante el día, cenamos en restaurantes románticos a la luz de las velas, y en la noche, en sus brazos, sentí por primera vez lo que era ser amada como mujer, no como objeto o adorno. Por primera vez en mi vida me sentí libre, dueña de mi propio destino. Pero todo cambió el tercer día. Esa mañana desperté sola en la cama. Encontré a Ernesto en la terraza hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, rápidamente terminó la llamada. Buenos días, mi esposa, dijo besándome en la frente, pero su beso se sintió frío. ¿Dormiste bien? ¿Con quién hablabas?, pregunté curiosa. Negocios. Aunque sea luna de miel, algunas cosas no pueden esperar. Eso me pareció extraño. ¿Qué negocios serían tan urgentes como para interrumpir nuestra luna de miel? Pero no pregunté más. Después de todo, él era el hombre de la casa ahora, y yo había sido criada para respetar las decisiones del marido. Ese día Ernesto sugirió que nos quedáramos en el hotel en lugar de salir a pasear. Hace mucho calor afuera y tenemos esta suite maravillosa solo para nosotros, argumentó. Además, pedí un almuerzo especial para que nos sirvan aquí. Por la tarde abrió una botella de vino y me sirvió una copa. Un brindis por nuestro futuro, Catalina, dijo tocando su copa con la mía. Noté que sus ojos estaban diferentes. Había una tensión ahí, como si estuviera nervioso por algo. Después de la segunda copa, empecé a sentirme extraña. No estaba acostumbrada a tomar y el vino parecía más fuerte de lo normal. Mi cabeza se puso ligera y tuve la sensación de que el cuarto giraba un poco. Ernesto, creo que el vino me hizo mal,
comenté agarrándome del borde de la mesa. Es normal, querida, no estás acostumbrada, respondió ayudándome a sentar en el sofá cerca de la ventana. Descansa un poco, tengo una sorpresa para ti más tarde. Debo haberme quedado dormida porque cuando abrí los ojos de nuevo, el cielo por la ventana ya estaba oscureciéndose. Ernesto estaba sentado en un sillón frente a mí, observándome con una expresión seria que nunca le había visto. ¿Dormiste bien?, preguntó, pero no había cariño en su voz. Sí, pero me siento rara, respondí tratando de levantarme. Mis piernas estaban débiles. ¿Qué tenía ese vino, Ernesto? Sonrió, una sonrisa fría que no reconocí. Solo un calmante ligero, mi amor, para que estuvieras más relajada para nuestra conversación. Fue entonces que vi la carpeta de piel sobre la mesa, la misma que había escondido rápidamente semanas atrás cuando lo sorprendí con mi papá. Estaba abierta y podía ver papeles dentro. ¿Qué conversación?, pregunté sintiendo un frío en la espalda que nada tenía que ver con el clima de Acapulco. Sobre el futuro de nuestros negocios, respondió enfatizando la palabra negocios de una manera que me causó escalofríos. Tu padre fue muy generoso con tu dote, ¿sabías? Pero hay una condición especial que debemos cumplir. En ese momento escuché que tocaron la puerta de la suite. Ernesto se levantó, se acomodó el saco y caminó hacia allá con una calma que me asustó todavía más. Ah, ya llegó nuestra visita. ¿Visita? ¿Qué visita? Mi voz salió débil, casi un susurro. Cuando Ernesto abrió la puerta sentí que mi sangre se congelaba. Ahí, parado en el pasillo con una sonrisa que yo conocía demasiado bien, estaba mi padre. ¿Papá? ¿Qué haces aquí?, pregunté confundida y aterrada. Mi papá entró al cuarto como si fuera el dueño del lugar. Usaba un traje caro, el cabello impecablemente peinado y traía un maletín de piel en la mano. Se acercó a mí, se inclinó y besó mi frente como hacía cuando yo era niña. Vine a traer un regalo especial para ustedes, mi princesa, dijo, abriendo el maletín sobre la mesa. Dentro había fajos de billetes, más dinero del que jamás había visto junto. Ernesto se acercó, tomó la carpeta de piel que estaba sobre la mesa y la abrió completamente. Sacó de dentro un documento con varias páginas y se lo extendió a mi papá junto con una pluma. Como acordamos, don Rodolfo, dijo en un tono de negocios que nunca le había escuchado. Todo dentro de los parámetros que discutimos. Mi papá firmó el documento sin ni siquiera leerlo, con la práctica de quien cierra negocios todos los días. Después tomó el cheque que estaba dentro de la carpeta y se lo entregó a Ernesto. 1.000.000 de pesos, dijo mi papá, y la cantidad me dejó impactada. Era una fortuna absurda para la época. Como prometí, tú cumpliste tu parte, ahora es mi turno. Ernesto tomó el cheque, lo examinó por un momento y sonrió. Una sonrisa que finalmente entendí. La sonrisa de un hombre que acababa de cerrar el negocio de su vida. La habitación de al lado está reservada para usted, le dijo a mi papá. Puede estar tranquilo. Yo voy a bajar a tomar un trago al bar. Regresaré cuando sea apropiado. Mi papá asintió, como si aquello fuera perfectamente normal. Gracias, mi yerno. Sabía que había elegido al hombre correcto para mi Catalinita. Fue solo cuando Ernesto tomó el saco y se dirigió a la puerta que la realidad de la situación empezó a golpearme. Traté de levantarme, pero mis piernas todavía estaban débiles por lo que fuera que él había puesto en mi vino. Ernesto, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas?, pregunté con la voz temblando. Se detuvo en la puerta y volteó. Primero me miró a mí, luego a mi papá. Voy a dejarlos a solas por unas horas, respondió como si estuviera comentando el clima. Es parte de nuestro acuerdo de negocios. Y salió, cerrando la puerta detrás de él. Escuché el clic de la llave girando en la cerradura. Me quedé sola en el cuarto con mi papá, y la mirada que me lanzó hizo que mi corazón se detuviera. No era la mirada de un padre a su hija, era la mirada de un hombre a una mercancía que acababa de comprar. Si alguna vez has sentido que el mundo se derrumba bajo tus pies en un solo instante, comenta aquí abajo. Yo también conocí la traición, porque ese momento cuando entiendes que todo fue una mentira, que las personas en las que más confiabas te vendieron, es un dolor que solo quien lo vivió puede entender. Lo que pasó en las horas siguientes es algo que, aún tantos años después, todavía me cuesta hablar. Pero es importante que lo cuente porque tal vez tú o alguien que conoces está pasando por algo similar y necesitas saber que no estás sola. Mi propio padre, el hombre que debería protegerme, mostró su verdadera cara esa noche. Lo que siempre llamó amor de padre se reveló como una obsesión enfermiza, retorcida, monstruosa. Las palabras que susurraba, el modo como me tocaba. Cada minuto era como si una parte de mi alma fuera arrancada pedazo por pedazo. Siempre has sido mía, Catalinita, decía con esa voz que yo conocía desde niña, pero que ahora sonaba como la voz de un demonio. Ese muchacho es solo un detalle, un arreglo de negocios. En el fondo,
siempre serás mi princesita. Yo lloraba, le rogaba que parara, pero el calmante que Ernesto había puesto en el vino todavía me dejaba débil, incapaz de luchar. Mi mente trataba de desconectarse de lo que estaba pasando, escapar a algún lugar lejano donde yo todavía era solo una niña inocente corriendo por el patio de la hacienda en San Miguel. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Logré preguntar entre sollozos. Porque eres mi obra maestra, mi creación, respondió como si eso lo explicara todo. Te crié para ser perfecta. Ningún hombre jamás será digno de ti, ni siquiera ese Ernesto. Pero él entiende de negocios y fue un buen acuerdo para todos. Cuando finalmente terminó, se vistió con calma, se arregló el cabello en el espejo como si se estuviera preparando para una junta de negocios y caminó hacia la puerta. No te preocupes por lo que pasó aquí, dijo parado en la puerta. Es nuestro secreto especial. Ernesto no necesita saber los detalles. Él cumplió su parte, recibió el pago y ahora pueden seguir con sus vidas. Regresaré a Guanajuato mañana temprano. Sean felices, mi princesa. Y salió, dejando atrás solo el eco de sus pasos en el pasillo y el olor de su perfume caro que siempre me dio náuseas después de ese día. Me quedé sola en el cuarto sintiéndome sucia, rota, traicionada de todas las formas posibles. El calmante empezaba a perder efecto y con la mente más clara vino el dolor total de la comprensión. Mi propio marido me había vendido a mi padre como una mercancía, como un objeto, y mi padre, el hombre que me dio la vida, había abusado de mí de la manera más vil imaginable. Me arrastré hasta el baño y me quedé bajo la regadera por horas, el agua caliente quemando mi piel, pero la sensación de suciedad no se iba. Me tallaba tan fuerte que mi piel quedó roja y adolorida, pero nada parecía suficiente para limpiar lo que había pasado. Envuélete en una toalla, volví al cuarto y miré por la ventana. Allá abajo, las luces de Acapulco brillaban en la noche cálida. Gente normal viviendo vidas normales, sin imaginar el horror que pasaba en esa suite aparentemente idílica. Pensé en romper la ventana y tirarme. La caída del último piso seguramente sería fatal. Llegué a abrir la ventana sintiendo la brisa tibia de la noche. Miré hacia abajo calculando la distancia. Sería rápido al menos. Un segundo de valor y todo terminaría. El dolor, la humillación, el futuro terrible que me esperaba. Estaba a punto de subirme al barandal cuando escuché risas viniendo del jardín. Miré hacia abajo y ahí estaban ellos, mi papá y Ernesto, sentados en una mesa de la terraza del restaurante del hotel, tomando whisky y riendo como viejos amigos. Brindaban, se daban palmadas en la espalda mutuamente, celebraban su negocio exitoso. Mi desgracia era su victoria, mi dolor era su ganancia. Y algo cambió dentro de mí en ese instante. La desesperación que me llevaba al suicidio se transformó en algo diferente, algo frío y determinado que nunca había sentido. ¿Rabia? No, más que rabia, odio. Un odio cristalino, helado, que aclaró mi mente como agua pura. Ellos se reían de mi desgracia, celebraban mientras yo contemplaba la muerte, pero yo no les iba a dar esa satisfacción. No dejaría que me destruyeran completamente. Cerré la ventana y volví adentro. Con las manos todavía temblorosas, pero la mente extrañamente calmada, empecé a pensar. Si quería sobrevivir, no solo seguir respirando, sino realmente vivir, necesitaría ser más lista que ellos. Necesitaría usar contra ellos las mismas armas que usaron contra mí, el engaño y la paciencia. Cuando escuché la llave girar en la puerta horas después, ya estaba acostada en la cama fingiendo dormir. Ernesto entró tambaleándose ligeramente, oliendo a whisky y puros. Sentí el colchón hundirse cuando se acostó a mi lado, sin siquiera molestarse en bañarse. Sé que estás despierta, murmuró. No necesitas fingir. Los negocios son negocios, Catalina. Tu padre pagó muy bien. Ahora somos ricos. Y él tuvo su despedida. Todos salimos ganando. Continué inmóvil, controlando la respiración para parecer dormida. Él suspiró y se volteó hacia el otro lado. Como quieras. Mañana será un nuevo día. Tu padre vuelve a Guanajuato y nosotros seguimos nuestra vida. Seremos felices a nuestra manera. Ya verás. Cuando tuve la certeza de que dormía profundamente, su ronquido pesado era inconfundible, me levanté silenciosamente. Revisé su saco tirado sobre una silla. En el bolsillo interno encontré lo que buscaba, el cheque de $1.000.000 firmado por mi papá. Lo observé por un momento.
ese pedazo de papel que representaba el precio de mi dignidad, el precio que 2 monstruos habían acordado por mi cuerpo y mi alma. Luego examiné cuidadosamente el contrato que estaba en la carpeta de piel. Lo que leí ahí confirmó mis peores temores. No era solo un acuerdo para esa noche. Ernesto había literalmente comprado el control de los negocios de mi papá con la promesa de compartirme siempre que mi papá lo deseara. Era un contrato de venta disfrazado de acuerdo comercial, con cláusulas que, entre líneas, me reducían a una propiedad para ser usada según la conveniencia de ellos. Yo no era una esposa, era mercancía que se podía rentar cuando mi padre quisiera. Con cuidado para no hacer ruido, busqué la máquina copiadora portátil que Ernesto siempre llevaba en viajes de negocios. Era una de esas máquinas pequeñas que usaban los vendedores en esa época. Saqué copias del cheque y de las páginas más importantes del contrato. Cada copia que hacía era como una pequeña venganza. Cada documento que guardaba era una pieza del rompecabezas que usaría para destruirlos. Escondí las copias en el forro de mi neceser, en un compartimento secreto que hice rasgando un poco la tela. Después, volví a poner los originales exactamente donde estaban, asegurándome de que todo pareciera intacto. A la mañana siguiente, cuando desperté, Ernesto ya estaba levantado tomando café en la terraza, como si nada hubiera pasado. Mi papá se había ido temprano dejando solo una nota sobre la mesa. Fue un placer hacer negocios con ustedes. Hasta pronto, hasta pronto. Como si estuviera programando la próxima vez que vendría a abusar de mí. ¿Dormiste bien, querida?, preguntó Ernesto sonriendo como el esposo perfecto que fingía ser. Forcé una sonrisa temblorosa. Sí, solo estoy un poco cansada. Natural, respondió sirviéndome una taza de café. Fue una noche intensa, pero ya es pasado. Tenemos un futuro brillante por delante. Con el dinero que tu padre me dio y el control de las haciendas que pronto tendré, seremos una de las familias más ricas de Guanajuato. Asentí dócilmente, tomando pequeños sorbos de café, mientras por dentro juraba que él jamás vería ese futuro que imaginaba. Durante el resto de la luna de miel, una semana que pareció durar años, representé el papel de la esposa sumisa y confundida. Dejé que Ernesto pensara que yo estaba en shock, demasiado traumatizada para cuestionar lo que había pasado. Salíamos a la playa, cenábamos en restaurantes, sonreíamos para las fotos que nos tomaban. Para cualquiera que nos viera, éramos la pareja perfecta de recién casados disfrutando su luna de miel. Pero en realidad, cada minuto de esos días lo dedicaba a planear mi escape. De noche, cuando él dormía profundamente después de beber, escribía en un diario usando un código que había inventado con mi amiga Hortensia en los tiempos del colegio. Detallé todo lo que había pasado, la fecha exacta, la hora aproximada, las palabras que dijeron, el dinero que intercambiaron, cada detalle que pudiera ser útil más adelante. Sabía que necesitaría esas pruebas. Sabía que cuando llegara el momento de enfrentarlos, necesitaría más que mi palabra contra la de 2 hombres poderosos. En nuestra última noche en Acapulco, Ernesto quiso celebrar con champán. Estábamos en la terraza de la suite, las luces de la ciudad brillando allá abajo, y él parecía genuinamente feliz. Un brindis por nuestro futuro, dijo levantando la copa. Seremos muy ricos, Catalina. Tu padre prácticamente me entregó el control de las haciendas. En unos años, cuando él se retire, asumiré todo, y tú serás la esposa del hombre más poderoso de Guanajuato. Brindé con él sonriendo dócilmente, mientras por dentro juraba que él jamás vería ese poder que tanto deseaba. ¿Y lo que pasó con tu padre?, pregunté con voz suave, fingiendo confusión. ¿Volverá a eso? Ernesto evitó mirarme directamente. Fue solo un arreglo especial para cerrar el trato. Tu padre es un hombre peculiar, tiene sus preferencias, pero ya está satisfecho. Ahora tiene sus propias diversiones en Guanajuato. No te preocupes por eso. Esas palabras me causaron un escalofrío. Otras mujeres en Guanajuato, otras jóvenes siendo abusadas por mi papá. La idea de que había más víctimas, de que yo no era la única, solo fortaleció mi determinación. Esa noche, mientras él dormía, hice una última anotación en mi diario codificado. Ellos piensan que me quebraron, que soy solo una muñeca de porcelana que pueden pasar de mano en mano, pero voy a mostrarles que soy de acero, y cuando mi venganza llegue, será fría, calculada y completa. No solo me voy a escapar, los voy a destruir. A la mañana siguiente, partimos de vuelta a Guanajuato. Para todos los que nos veían en el aeropuerto, éramos solo una pareja recién casada volviendo de luna de miel.
Nadie podría imaginar los horrores que se escondían detrás de nuestras sonrisas ensayadas, ni el plan que empezaba a tomar forma en mi mente. Si tú también has tenido que planear tu escape en silencio, fingiendo estar bien mientras juntabas fuerzas y pruebas, comenta aquí abajo. Yo también fui más lista que ellos, porque a veces la única manera de sobrevivir es ser paciente, ser inteligente, esperar el momento correcto. Volvimos a San Miguel de Allende a mediados de diciembre de 1960. Ernesto había comprado una casa grande en el barrio más elegante de la ciudad, no muy lejos de la casa de mis papás. Era una mansión de 2 pisos con jardín enorme y alberca, el tipo de casa con la que mucha gente soñaba. Para mí era solo una prisión más bonita. Los primeros días fueron extraños. Ernesto me mostraba la casa con orgullo, como si yo debiera estar agradecida. Mira, este es tu vestidor, decía. Aquí puedes poner todas tus cosas. Y esta será tu sala de costura, con ventana grande para que tengas buena luz. Parecía un esposo atento, pero yo ya sabía la verdad. Cada amabilidad era una actuación. Cada sonrisa era falsa. Él había pagado por mí y ahora yo era su propiedad para exhibir. Para el mundo exterior éramos la pareja perfecta, el joven y prometedor empresario y su bella esposa. Ernesto me exhibía en eventos sociales como un trofeo. Las esposas de otros empresarios me felicitaban por mi buen matrimonio, sin saber que yo dormía cada noche al lado del hombre que me había vendido. En casa, Ernesto esperaba que yo fuera la esposa perfecta, siempre arreglada, siempre sonriendo, administrando la casa y organizando cenas para sus contactos de negocios. Contraté a una empleada, Remedios Campos, una mujer de unos 40 años que había trabajado en varias casas de la ciudad. Ella fue la única persona que pareció notar que algo no estaba bien. Señora Catalina, me dijo un día mientras limpiaba la cocina, si alguna vez necesita ayuda, cualquier cosa, puede contar conmigo. Yo también he pasado cosas difíciles. No le conté nada, pero agradecí saber que había alguien que al menos sospechaba que no todo era perfecto en mi vida aparentemente ideal. De noche, Ernesto me trataba como su propiedad, algo que había comprado y podía usar como quisiera. No había amor, no había ternura, solo uso. Y yo tenía que fingir que todo era normal, que así era el matrimonio. Pero lo peor no eran esas noches. Lo peor eran las visitas de mi padre. Aproximadamente una vez al mes, mi papá venía a cenar. Ernesto convenientemente tenía que salir a resolver asuntos pendientes, y yo sabía lo que venía. Me quedaba en la casa esperando, sintiendo el pánico crecer en mi pecho, pero sin poder hacer nada. Mi papá llegaba con esa sonrisa satisfecha, como si estuviera visitando una propiedad que le pertenecía. «Hola, mi princesa», decía, «¿cómo está mi niña favorita?» Y entonces comenzaba de nuevo, la misma pesadilla de Acapulco, pero ahora en mi propia casa, en mi propia cama. Y después él se iba como si nada, dejándome rota una vez más. Al día siguiente, Ernesto volvía actuando como si no supiera nada, como si no hubiera vendido a su esposa por dinero y poder. Y yo tenía que sonreír, tenía que fingir, tenía que seguir viviendo como si mi alma no estuviera muriendo poco a poco. Pero por fuera mantenía la fachada perfecta, sonreía en los eventos, usaba las joyas caras que Ernesto me daba, platicaba amenidades con las esposas de otros empresarios. Nadie sospechaba del infierno que vivía, o tal vez algunas sospechaban, pero preferían no ver, como mi propia mamá lo había hecho durante todos esos años. Durante todo ese tiempo continué mi plan silencioso. Guardaba las copias de los documentos en un compartimento secreto que hice en el fondo de un cajón de ropa, debajo de una tabla que aflojé con cuidado. Seguía escribiendo en mi diario codificado, registrando fechas, horas, detalles de cada abuso, cada visita de mi padre, cada conversación sospechosa que escuchaba. Y lo más importante, empecé a informarme. Usando la excusa de ir de compras o visitar amigas, iba a la biblioteca municipal y leía todo lo que podía sobre leyes, especialmente aquellas relacionadas con abuso y violencia contra las mujeres. No era fácil encontrar información en esa época. Estábamos en los años 60 y muchos de esos temas eran tabú. Las mujeres no denunciaban a sus maridos, mucho menos a sus padres. Se suponía que debíamos aguantar, que para eso nos habíamos casado. Pero yo leía casos de otros países. Leía sobre los pocos casos en México, donde mujeres habían logrado divorciarse por maltrato. Tomaba notas mentales de todo, preparándome para el día en que pudiera usar esa información.
También empecé a ahorrar dinero en secreto. Ernesto me daba una cantidad mensual para los gastos de la casa. Yo empecé a regatear con los vendedores, a buscar opciones más baratas y guardaba la diferencia en un sobre escondido en el mismo lugar donde tenía los documentos. No era mucho dinero, pero cada peso que guardaba era un paso más cerca de mi libertad. El punto de quiebre llegó en junio de 1961, cuando ya llevábamos casados 6 meses. Ernesto y mi papá estaban cada vez más confiados, cada vez más descuidados en sus conversaciones. Una noche de jueves, después de una de las visitas de mi papá, escuché a los dos platicando en el despacho mientras yo supuestamente estaba en el baño. Me quedé en el pasillo, pegada a la pared, escuchando cada palabra. ¿Es obediente?, preguntó mi papá riendo. Como una muñeca, respondió Ernesto. Hace todo lo que mandamos sin cuestionar. Fue una excelente inversión, don Rodolfo. El mejor negocio que he hecho en mi vida. Me alegra escucharlo. ¿Y los negocios? ¿Cómo van las haciendas? Mejor que nunca. Ese contrato que firmamos en Acapulco nos dio control total. Los trabajadores no saben que usted ya no es el dueño real. En 2 años duplicaremos las ganancias y entonces podemos vender todo y dividir las utilidades. Perfecto, dijo mi papá. ¿Y después? Ernesto dudó por un momento. Después, bueno, los accidentes pasan, ¿no? Especialmente con muchachas frágiles como Catalina. Depresión, una pastilla de más, un resbalón en la escalera, usted entiende. Y entonces yo heredo todo como viudo y usted recibe su parte según lo acordado. Excelente, respondió mi papá. Sabía que eras inteligente, muchacho. Por eso te elegí para mi Catalinita. Sentí que mis piernas temblaban. Planeaban matarme. Cuando ya no les fuera útil, cuando hubieran extraído todo lo que podían de mí y de los negocios de la familia, yo sería descartada como un objeto roto, un accidente conveniente que les dejaría toda la fortuna. En ese momento supe que no podía esperar más. No era solo cuestión de dignidad o justicia, era cuestión de sobrevivir. Si no actuaba pronto, no viviría para ver mi 20º cumpleaños. Volví silenciosamente al baño, abrí la regadera para hacer ruido y me senté en el borde de la tina tratando de controlar el pánico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, pero junto con el pánico vino la claridad. Ya no se trataba de planear cuidadosamente, de esperar el momento perfecto. Tenía que actuar ahora, o pronto sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, cuando Ernesto salió a una reunión en la hacienda, tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé al único lugar donde sabía que podría encontrar a mi amiga Hortensia, la casa de sus padres en Dolores Hidalgo. Su mamá contestó. ¿Doña Hortensia Ramírez?, pregunté. Soy Catalina Mendoza, amiga de su hija del colegio. Necesito hablar con ella urgentemente. ¡Ay, Catalinita! ¡Qué gusto escucharte! Hortensia ya no vive aquí, se casó y se mudó a Querétaro, pero déjame darte su teléfono. Con el número anotado en un papel que inmediatamente escondí en mi sostén, esperé hasta que Remedios salió a hacer las compras. Entonces marqué el número con dedos temblorosos. «Bueno», contestó una voz que reconocí inmediatamente. «Hortensia». Mi voz se quebró. «Soy Catalina. Necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte». Hubo un silencio del otro lado de la línea y luego su voz, seria y preocupada. «Dime dónde y cuándo. Estaré ahí». Acordamos encontrarnos 2 días después en una pequeña cafetería en Querétaro, lejos de San Miguel, donde alguien podría reconocernos. Le dije a Ernesto que iba a visitar a una tía enferma en León, una tía que no existía. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó sin mucho interés. «No, no te preocupes. Es solo un resfriado. Estaré de vuelta para la cena». Él asintió, demasiado confiado en su control sobre mí. No imaginaba que su sumisa esposa estaba a punto de comenzar su destrucción. El viaje hasta Querétaro fue tenso. A cada momento temía que Ernesto descubriera mi mentira, que me siguiera, que alguien me reconociera y le contara. Pero llegué sin problemas al café, donde Hortensia me esperaba. Cuando entré y la vi ahí, sentada en una mesa del rincón, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en 6 meses, estaba frente a alguien en quien realmente podía confiar. Si tú también has tenido que escaparte en secreto para pedir ayuda, si has tenido que mentirle a tu abusador para poder salvarte, comenta aquí abajo. Yo también tuve que mentir para sobrevivir. A veces la mentira no es cobardía, es supervivencia. «Dios mío, Catalina, ¿qué te pasó?», fue lo primero que dijo Hortensia cuando me vio entrar. Sus ojos se agrandaron al ver mi cara. Yo pensaba que me veía normal, pero ella notó inmediatamente algo que yo ya no podía ver. El vacío en mis ojos, la palidez de mi piel, la forma en que mis manos temblaban. Me senté frente a ella y por un momento no pude hablar.
Las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Hortensia, finalmente logré decir. Necesito contarte algo y necesito que me creas, por favor. Ella tomó mis manos sobre la mesa. Siempre te he creído, Cata, desde que éramos niñas. Cuéntame. Y entonces todo salió. Como un río que rompe una presa, las palabras fluyeron sin control. Le conté todo. El matrimonio arreglado, la luna de miel, cómo Ernesto me drogó, cómo mi padre apareció con un maletín lleno de dinero, el cheque de 1 millón de pesos, el contrato, los abusos mensuales, las conversaciones que había escuchado sobre mis accidentes planeados. Hablé y hablé y hablé, entre sollozos y lágrimas, mientras Hortensia me escuchaba en silencio, apretando mis manos cada vez más fuerte. Vi lágrimas correr por su rostro, pero no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, nos quedamos en silencio por un momento. El ruido de la cafetería continuaba a nuestro alrededor. Gente normal viviendo vidas normales, ajenos al horror que yo acababa de compartir. Catalina, dijo finalmente Hortensia con voz firme, lo que te hicieron es monstruoso y criminal. ¿Tienes pruebas? Abrí mi bolsa con manos temblorosas y saqué las copias que había guardado, el cheque, las páginas del contrato y algunas hojas de mi diario codificado. Esto es lo mismo que usábamos en el colegio, dijo Hortensia, reconociendo el código inmediatamente. Nadie más puede leerlo. Lo sé, por eso lo usé. Si Ernesto lo encontraba, no entendería nada. Hortensia examinó los documentos por varios minutos, leyendo cuidadosamente cada línea. Su expresión pasó de shock a ira a determinación. Catalina, escúchame bien, dijo mirándome directamente a los ojos. Mi esposo Sebastián, además de ser médico, tiene un hermano que es abogado en la Ciudad de México. Se llama Aurelio Ramírez Aguirre y se especializa en derechos humanos. Trabaja con casos difíciles, casos que nadie más quiere tomar. Voy a llamarlo ahora mismo. Pero Hortensia, mi voz temblaba. Mi papá y Ernesto son hombres poderosos. Tienen conexiones, dinero, influencias. ¿Quién me va a creer? Soy solo una muchacha de 18 años contra 2 hombres respetados. Por eso necesitas al mejor abogado, respondió con firmeza. Y estas pruebas son oro puro, un cheque, un contrato, tu testimonio detallado. Esto es suficiente para hundirlos, Catalina. Solo necesitas valor para dar el paso. Fuimos a un teléfono público y Hortensia llamó a su cuñado. Habló en voz baja, explicando la situación en términos generales. Cuando colgó, me miró con una sonrisa. Dice que nos espera en su oficina en 2 horas, que vayamos inmediatamente. Su oficina está en la colonia Roma de la Ciudad de México. Pero le dije a Ernesto que volvería para la cena, protesté. Catalina. Hortensia me tomó de los hombros. Si vuelves hoy, tal vez no tengas otra oportunidad. Ellos están planeando matarte. Lo escuchaste tú misma. Esto no puede esperar. Tenía razón. Si volvía, si perdía esta oportunidad, tal vez no habría otra. Tal vez el próximo accidente que planearan sí funcionaría. Está bien, dije, sintiendo una extraña calma. Vamos. El viaje a la Ciudad de México fue largo. Tomamos un autobús desde Querétaro. Durante todo el camino, Hortensia me sostuvo la mano y me habló de su vida, de su esposo, tratando de distraerme del miedo que sentía. Sebastián es bueno, me contó. No todos los hombres son como tu papá o Ernesto, Cata. Existen hombres buenos que de verdad aman y respetan a sus esposas. Era difícil creerlo después de todo lo que había vivido, pero quería creer. Necesitaba creer que existía algo mejor. Llegamos a la Ciudad de México al atardecer. La oficina del licenciado Aurelio Ramírez estaba en un edificio viejo pero elegante. Subimos 3 pisos por escaleras que crujían y encontramos una puerta de madera con una placa dorada. Lic. Aurelio Ramírez Aguirre, Derechos Humanos y Justicia Social. Hortensia tocó y una voz nos invitó a pasar. El licenciado Aurelio era un hombre de unos 40 años, con ojos amables pero determinados. Se parecía a su hermano Sebastián, según me dijo Hortensia. Nos invitó a sentarnos en su oficina modesta pero ordenada. Las paredes estaban llenas de libros de leyes y certificados. Señora Catalina, dijo con voz profesional pero cálida. Mi cuñada me contó en términos generales su situación. Por favor, cuénteme todo desde el principio. Y no se preocupe, todo lo que me diga está bajo secreto profesional. Y una vez más, conté mi historia. Pero esta vez fue diferente. Esta vez la conté a alguien que podía hacer algo al respecto. Alguien que tenía el poder de ayudarme. El licenciado Aurelio escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Examinó cada documento que le mostré con atención profesional.
Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señora Catalina, dijo finalmente, lo que le pasó es absolutamente criminal y atroz. Este contrato disfrazado de acuerdo comercial es en realidad un documento que comprueba explotación sexual, tráfico de personas, privación ilegal de la libertad y otros crímenes gravísimos. El cheque, junto con su testimonio y diario, forma un conjunto de pruebas contundente. ¿Entonces me puede ayudar?, pregunté con un hilo de esperanza naciendo por primera vez en meses. No solo puedo, voy a ayudarla, respondió con determinación. Vamos a presentar una denuncia formal. Será un proceso difícil, no voy a mentirle. Su padre y su esposo son hombres poderosos con conexiones. Intentarán usar su influencia para desacreditarla, para decir que está loca, que es una mentirosa, una malagradecida, pero este caso es tan impactante y sus pruebas son tan sólidas que si se conduce correctamente, podemos derribar el imperio de ellos. ¿Tendré que testificar? ¿Enfrentarlos en el tribunal?, pregunté sintiendo el miedo volver. Eventualmente sí, pero antes de eso necesitamos garantizar su seguridad. Usted no puede volver a esa casa, es demasiado peligroso. Pero si no vuelvo, van a sospechar, pueden destruir pruebas, pueden huir del país. El licenciado Aurelio pensó por un momento, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. Tiene razón, necesitamos actuar con estrategia y rapidez. Esto es lo que vamos a hacer. Usted va a volver como si nada hubiera pasado. Va a disculparse con su esposo, va a decir que la tía estaba más grave de lo que pensaba y tuvo que quedarse más tiempo. Va a actuar normal por exactamente una semana. En ese tiempo, yo voy a preparar todos los documentos legales, voy a coordinar con las autoridades y voy a asegurar que tengamos protección policial lista. Y después, susurré, después, en exactamente una semana, vamos a presentar la denuncia formal ante el Tribunal de Justicia y simultáneamente la vamos a sacar de esa casa con protección policial. Policías irán a arrestar a su esposo en su lugar de trabajo y otros irán a arrestar a su padre. Todo coordinado para que ninguno pueda advertir al otro o huir. Era un plan audaz y peligroso. Tenía que volver a esa casa, dormir una semana más al lado del hombre que planeaba matarme, recibir probablemente una visita más de mi padre, pero era la única manera. Está bien, dije, con voz más firme de lo que me sentía, lo haré. Una cosa más, agregó el licenciado Aurelio. El día que la vayamos a sacar, necesito que esté preparada. Tenga una maleta lista con lo esencial, documentos, ropa, las pruebas originales. Escóndala donde su esposo no la vea. Cuando llegue la policía tiene que estar lista para irse inmediatamente. ¿Entiende? Asentí. Hortensia apretó mi mano. Vas a salir de esto, Cata, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche me quedé en casa de Hortensia en Querétaro. Ella y su esposo Sebastián me recibieron con los brazos abiertos. Fue la primera noche en meses que dormí sin miedo, sin pesadillas, sabiendo que estaba segura. A la mañana siguiente, Sebastián me revisó médicamente sin que yo se lo pidiera. Soy médico, dijo simplemente, y necesitas estar sana para lo que viene. Me recetó vitaminas y me hizo prometer que comería bien. Vas a necesitar todas tus fuerzas, dijo. Al día siguiente volví a San Miguel. El viaje de regreso fue aterrador. Cada kilómetro que me acercaba a esa casa, sentía como si estuviera volviendo voluntariamente al infierno. Cuando llegué, Ernesto estaba furioso. ¿Dónde demonios estabas? Te dije que volvieras para la cena. Lo siento, mi amor, dije con la voz más sumisa que pude. Mi tía estaba peor de lo que pensaba. Casi se muere. Tuve que quedarme con ella. Su expresión se suavizó un poco. Pudiste haber llamado. Lo sé, perdóname. Es que estaba tan preocupada que no pensé con claridad. Me aceptó la excusa. ¿Por qué no lo haría? Yo era su esposa sumisa, su propiedad obediente. Nunca sospecharía que esa misma esposa estaba planeando su destrucción. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Cada momento era una actuación. Sonreía cuando debía sonreír, cocinaba sus platillos favoritos, organizaba la casa, me arreglaba bonita para él. Y en la noche, cuando abusaba de mí, yo cerraba los ojos y pensaba, solo una semana más, solo 7 días más y seré libre. Mi padre vino a visitarnos 3 días antes de que se cumpliera la semana. Fue la peor noche. Sabiendo que pronto estaría libre, tener que soportar una vez más ese horror fue casi insoportable. Pero lo hice. Me disocié completamente, imaginando que era otra persona, que ese cuerpo no era mío. Y entonces, finalmente, llegó el día, la mañana del 7º día. Ernesto se fue al trabajo como siempre. Me besó en la frente y dijo, «Hoy viene tu padre a cenar. Ponte tu vestido azul, el que le gusta». «Sí, mi amor», respondí dócilmente. En cuanto salió, actué rápido. Saqué la maleta pequeña
que había escondido en el fondo del armario. Metí algunas ropas sencillas, las fotos de mi infancia con mi mamá, todos los documentos originales, mi diario, el dinero que había ahorrado, todo lo que realmente importaba. Luego, llamé al número que el licenciado Aurelio me había dado. Mi mano temblaba tanto que casi no podía marcar. «Estoy lista», fue todo lo que dije. «Estaremos ahí en 1 hora», respondió su voz firme. «Mantenga la calma, todo va a salir bien. Si tú también has tenido que regresar con tu abusador mientras planeabas tu escape, comenta aquí abajo. Yo también fui valiente en silencio, porque volver sabiendo lo que sabes, fingir que todo está bien, mientras esperas tu momento, eso requiere un tipo de valentía que poca gente entiende. 1 hora después, tal como prometió el licenciado Aurelio, escuché que un carro se detenía frente a la casa. Miré por la ventana y vi una patrulla policial y un carro particular. Del carro salieron el licenciado Aurelio y una mujer que después supe era trabajadora social. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Esto era real, estaba pasando de verdad. Remedios, mi empleada, estaba en la cocina cuando sonó el timbre. Corrió a abrir y sus ojos se agrandaron al ver a los policías. «Señora Catalina», llamó con voz temblorosa. «Hay policías aquí». Bajé las escaleras con mi maleta en la mano. Remedios me miró confundida. «Remedios», le dije con voz firme, «necesito que te mantengas tranquila. Estoy dejando esta casa y nunca voy a volver. Si quieres lo que es tuyo, tómalo ahora y ven conmigo. No es seguro quedarse aquí cuando mi esposo sepa lo que hice». Ella no dudó ni un segundo. En 10 minutos tenía una bolsa con sus pertenencias. «Usted siempre fue buena conmigo, señora», dijo. «Yo voy con usted». El licenciado Aurelio entró a la casa con los 2 policías. «Señora Catalina, soy el licenciado Aurelio Ramírez. Vengo a escoltarla a un lugar seguro mientras procesamos su denuncia formal contra su esposo Ernesto Velázquez y su padre Rodolfo Mendoza». Dijo esas palabras en voz alta, oficial, para que quedara registrado. Uno de los policías tomaba notas de todo. «¿Hay algo más que necesite llevar?», preguntó la trabajadora social. Miré alrededor de esa casa que había sido mi prisión por 6 meses. Las muebles caros, las cortinas elegantes, las pinturas en las paredes. Nada de eso importaba. Nada de eso era mío realmente. «No», respondí. «Ya tengo todo lo que necesito». Subimos al carro del licenciado Aurelio y partimos hacia la Ciudad de México. Remedios y yo íbamos en el asiento trasero, ella sosteniendo mi mano, yo mirando por la ventana mientras dejábamos San Miguel de Allende atrás. «¿Y ahora?», pregunté con voz temblorosa. «Ahora», respondió el licenciado Aurelio manejando con calma, «la denuncia ya está siendo procesada en el Tribunal de Justicia. En este momento, policías están en camino a la hacienda donde trabaja su esposo para arrestarlo. Otros policías están yendo a la casa de sus padres para arrestar a su padre. Todo está coordinado para que ninguno pueda advertir al otro. ¿Y yo? ¿Dónde voy a quedarme? Tenemos un refugio para mujeres en situación de violencia. Es seguro, está protegido. Ahí va a quedarse hasta que sea seguro para usted estar en otro lugar». El viaje pareció durar una eternidad. Cada minuto que pasaba me preguntaba si Ernesto ya sabría, si mi padre ya habría sido arrestado, si todo saldría como estaba planeado. Llegamos a la Ciudad de México al anochecer. El refugio estaba en una colonia discreta, una casa normal por fuera, pero por dentro preparada para proteger a mujeres como yo. Había rejas en las ventanas, una puerta gruesa con varias cerraduras y siempre había alguien vigilando. La directora del refugio, una mujer de unos 50 años llamada Matilde Ochoa, me recibió con los brazos abiertos. «Bienvenida, Catalina. Aquí estás segura. Nadie va a lastimarte». Me mostró un cuarto pequeño pero limpio que compartía con otra mujer. Tenía 2 camas, un armario, una ventana con rejas pero con cortinas bonitas. Era simple, pero era más que suficiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta esperando, temiendo que en cualquier momento Ernesto o mi padre aparecieran, que todo hubiera sido un error, que de alguna manera hubieran escapado. Pero a la mañana siguiente, el licenciado Aurelio vino con noticias. «Ambos han sido arrestados», anunció. «Su esposo fue detenido en su oficina de la hacienda. Su padre fue arrestado en su casa. Ambos están ahora en celdas separadas, sin posibilidad de comunicarse entre ellos». Sentí que mis rodillas se doblaban. Era real. Había funcionado. Estaban arrestados. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora empieza el proceso legal. Va a ser largo y difícil. Ellos van a contratar a los mejores abogados. Van a intentar usar sus influencias, sus conexiones. Van a tratar de desacreditarla, de hacer parecer que usted está loca o que es una mentirosa.
pero tenemos pruebas sólidas: el cheque, el contrato, su diario, su testimonio y ahora también el testimonio de Remedios sobre las visitas mensuales de su padre. Remedios había aceptado testificar. Yo siempre supe que algo malo pasaba esas noches, dijo. Siempre me mandaban a mi cuarto temprano, pero yo escuchaba cosas y veía cómo usted estaba al día siguiente. Con permiso de decirlo, señora, pero se veía destrozada. El proceso judicial comenzó 2 semanas después. Ernesto y mi padre contrataron a los mejores abogados de Guanajuato, tal como el licenciado Aurelio había predicho. Intentaron todo. Dijeron que yo era inestable mentalmente, que estaba inventando historias, que era una joven confundida que no entendía los acuerdos de negocios entre hombres. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. El cheque era real, el contrato era real. Mi diario detallaba fechas, horas, eventos específicos que podían ser verificados. Y no estaba sola. Remedios testificó. Hortensia testificó sobre mi estado cuando fui a pedirle ayuda. Y el licenciado Aurelio presentó todo de manera tan profesional que era imposible ignorar. La primera vez que tuve que testificar en el tribunal fue la más difícil. Tuve que sentarme frente a un juez, con Ernesto y mi padre presentes en la sala, y contar todo lo que había pasado. Cada detalle humillante, cada abuso, cada traición. Mi padre me miraba con odio puro. Ernesto parecía incrédulo, como si no pudiera creer que su sumisa esposa lo había traicionado de esta manera. Pero yo mantuve la cabeza en alto, miré al juez directamente a los ojos y conté mi verdad con voz firme. Ya no era la niña asustada que ellos habían controlado. Era una mujer luchando por su vida y su dignidad. El juicio duró casi 2 años, con audiencias que parecían no tener fin. Hubo momentos en que quise rendirme, en que el peso de revivir todo era demasiado. Pero el licenciado Aurelio estaba siempre ahí, recordándome por qué estaba luchando. No es solo por usted, me decía, es por todas las mujeres que vienen después. Si usted gana este caso, abre la puerta para que otras mujeres también puedan denunciar. Y tenía razón. Durante el juicio, otras mujeres empezaron a aparecer, mujeres que habían sido abusadas por mi padre años atrás, empleadas de las haciendas, hijas de trabajadores, incluso una prima lejana, todas con historias similares, todas con miedo de hablar hasta que me vieron a mí haciéndolo. Sus testimonios fortalecieron el caso, mostraron que no era un incidente aislado, sino un patrón de comportamiento de un hombre que veía a las mujeres como objetos para su uso. Finalmente, en 1963, llegó el veredicto. El juez leyó la sentencia en una sala llena de gente, periodistas, curiosos. Fue un caso que había captado la atención de todo Guanajuato y más allá. Ernesto Gabriel Velázquez Montes es declarado culpable de tráfico de personas, explotación sexual, privación ilegal de la libertad y conspiración para cometer homicidio. Sentencia: 20 años de prisión. Rodolfo Artemio Mendoza Salazar es declarado culpable de abuso sexual, incesto, explotación sexual de menor, soborno y conspiración para cometer homicidio. Sentencia: 25 años de prisión. Cuando escuché esas palabras, sentí que toda la tensión que había estado cargando por 2 años se liberaba de golpe. Lloré como no había llorado desde aquella noche en Acapulco, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de justicia, de libertad. El licenciado Aurelio me abrazó, Hortensia, que había venido a escuchar el veredicto, me abrazó, Remedios me abrazó, todas las mujeres del refugio que se habían vuelto mi familia me abrazaron. «Lo lograste», dijo el licenciado Aurelio, «lo lograste, Catalina». Además de las sentencias de prisión, el juez ordenó que todas las propiedades y negocios fueran confiscados y que una gran parte fuera revertida a mí como indemnización por los daños sufridos. Era una fortuna inmensa, pero yo no quería ese dinero. Estaba manchado con el dolor de demasiadas mujeres, así que doné casi todo a organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia, a refugios, a programas educativos. Me quedé solo con lo suficiente para empezar mi nueva vida. Después del juicio, tuve que decidir qué hacer con mi futuro. No podía volver a San Miguel. Cada esquina de esa ciudad me traería recuerdos dolorosos. Decidí quedarme en la Ciudad de México, donde había encontrado ayuda, donde había ganado mi libertad. Con el poco dinero que guardé, renté un departamento pequeño en la colonia Roma, no muy lejos de la oficina del licenciado Aurelio. Y por primera vez en mi vida, a mis 20 años, viví sola, verdaderamente sola, sin padre que me controlara, sin esposo que me usara, solo yo. Y fue maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Tuve que aprender a hacer todo, pagar renta, comprar comida, cocinar para mí sola,
tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie. Cosas que para otras personas eran normales, para mí eran completamente nuevas, pero las aprendí y cada pequeña cosa que hacía por mí misma era una victoria. Cada decisión que tomaba libremente era una afirmación de mi independencia. Lo más importante, me inscribí en la universidad. A los 21 años, finalmente realicé mi sueño de estudiar. Elegí psicología porque quería entender lo que me había pasado. Quería poder ayudar a otras mujeres que pasaran por situaciones similares. La universidad fue como respirar aire puro. Después de años ahogándome, aprendí, crecí, me hice amiga de otras estudiantes. Por primera vez en mi vida, tenía amigas de verdad, personas que me conocían por quién era yo, no por ser la hija de alguien o la esposa de alguien. Y poco a poco, día a día, empecé a sanar. No fue rápido, no fue fac. Hubo noches de pesadillas, días de depresión, momentos en que el peso de lo que había vivido parecía demasiado, pero seguí adelante, porque había luchado demasiado para llegar hasta ahí como para rendirme ahora. Si tú también has tenido que reconstruir tu vida desde cero, después de escapar, comenta aquí abajo. Yo también renací de mis cenizas, porque eso es lo que hacemos las sobrevivientes. No solo sobrevivimos, renacemos más fuertes. Los años que siguieron al juicio fueron de transformación profunda. En la universidad conocí a personas que cambiarían mi vida para siempre. Uno de ellos fue Felipe Sebastián Ortega Campos, un profesor de literatura que daba clases en el mismo campus donde yo estudiaba psicología. Felipe era diferente a todos los hombres que había conocido. Tenía 32 años, era delgado, usaba lentes y siempre llevaba libros bajo el brazo. Lo conocí en la cafetería de la universidad en 1964, cuando yo tenía 21 años. Yo estaba leyendo un libro de Sigmund Freud cuando él se acercó. Disculpe, dijo con voz suave. ¿Está ocupado este asiento? No, adelante. Respondí sin levantar mucho la vista. Se sentó y sacó sus propios libros. Estuvimos en silencio por un rato, cada uno leyendo lo suyo. Y luego, sin presión, sin intenciones ocultas, comenzamos a platicar. Primero sobre libros, luego sobre autores, luego sobre la vida. ¿Estudias psicología?, preguntó notando mis libros. Sí, segundo año. Fascinante. La mente humana es un misterio hermoso, ¿no crees? Y así comenzó una amistad que crecería lentamente, con paciencia, sin prisa. Felipe nunca me presionó, nunca me preguntó sobre mi pasado hasta que yo estuve lista para contárselo. Nunca intentó tocarme sin permiso. Nunca asumió que porque platicábamos significaba que yo le debía algo. Durante más de un año, solo fuimos amigos. Nos encontrábamos en la cafetería, platicábamos sobre libros y filosofía. A veces íbamos al cine con grupos de amigos. Nada más. Y eso fue lo que me permitió empezar a confiar en él, porque no quería nada de mí, solo disfrutaba mi compañía. Un día, sentados en el parque de la Alameda Central, le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente para que entendiera por qué era tan cautelosa, por qué me asustaba cuando alguien me tocaba sin avisar, por qué a veces me quedaba callada perdida en recuerdos oscuros. Felipe escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo lo siento como todos decían. No me miró con lástima, solo tomó mi mano gentilmente y dijo, gracias por confiar en mí. Y eso fue todo. No intentó arreglarme, no intentó decirme cómo debía sentirme. Solo aceptó mi historia como parte de quién era yo. Pasaron casi 2 años desde que nos conocimos, hasta que Felipe me dijo que le gustaba. Catalina, me dijo una tarde de 1966, estos 2 años han sido los más felices de mi vida y me he dado cuenta de que me he enamorado de ti, pero no quiero presionarte. Si tú solo quieres que seamos amigos, lo acepto completamente. Tu amistad es más valiosa para mí que cualquier otra cosa. Por primera vez en mi vida, un hombre me estaba dando el poder de elegir, sin presiones, sin manipulaciones, sin expectativas. Yo también me he enamorado de ti, respondí con lágrimas en los ojos. Pero tengo miedo, Felipe. Tengo miedo de no poder ser la mujer que necesitas. Estoy rota en tantas formas. No estás rota, dijo él con firmeza. Estás sanando. Y no necesito que seas nada más que tú misma. Podemos ir tan despacio como necesites. No hay prisa. Tenemos toda la vida. Y así comenzó nuestro noviazgo. Fue el más lento y paciente del mundo. Tardamos 6 meses antes de darnos nuestro primer beso. Tardamos 1 año antes de que yo pudiera soportar que me abrazara sin ponerme tensa. Tardamos 2 años antes de que pudiéramos tener intimidad física. Y aún entonces, Felipe siempre me preguntaba, ¿estás bien? ¿Quieres que pare? Con él aprendí lo que era
era el amor real, no el amor posesivo de mi padre, ni el amor transaccional de Ernesto, el amor verdadero, el que respeta, el que espera, el que valora a la otra persona como ser humano completo. Nos casamos en 1968, en una ceremonia pequeña y sencilla. Solo amigos cercanos, Hortensia y su esposo, el licenciado Aurelio, algunas compañeras de la universidad, algunos colegas de Felipe. Mi mamá vino, aunque con miedo. Mi padre estaba en prisión y mi hermano Octavio se había distanciado de toda la familia después del escándalo. Fue la boda más diferente que alguien pudiera imaginar de mi primera boda. No había lujos, no había cientos de invitados, no había orquesta ni champán francés, pero había amor, había honestidad, había libertad. Y cuando Felipe me puso el anillo y me dijo, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, supe que esta vez era verdad. Ese mismo año me gradué de psicología. El día de mi graduación, sosteniendo mi título en las manos, lloré de felicidad. Era la primera mujer de mi familia en tener un título universitario. Era la prueba viviente de que podía ser más que la esposa de alguien, más que la hija de alguien. Felipe y yo rentamos un departamento más grande y comenzamos nuestra vida juntos. Él daba clases de literatura y yo empecé a trabajar en un centro comunitario ofreciendo terapia psicológica a bajo costo, pero no me sentía satisfecha solo con eso. Sabía que había miles de mujeres como yo, atrapadas en situaciones de violencia, sin saber a dónde acudir. Y quería hacer algo al respecto. En 1969, Felipe y yo fundamos el Centro de Apoyo Esperanza para mujeres víctimas de violencia doméstica. Al principio, era solo un departamento pequeño de 3 cuartos en la colonia Roma. Yo atendía a las mujeres, Felipe manejaba los aspectos legales básicos con la ayuda del licenciado Aurelio, y una voluntaria llamada Encarnación Ríos se encargaba de conseguir donaciones de comida y ropa. La primera mujer que llegó se llamaba Josefina Mercedes Duarte. Tenía 42 años y 3 hijos. Su esposo la había golpeado durante 20 años. Llegó con un ojo morado y el labio partido. No tengo a dónde ir, dijo. Mi familia dice que debo aguantar, que para eso me casé. Me senté con ella, le di una taza de té caliente y le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente para que entendiera que yo sabía de qué hablaba. ¿De verdad cree que puedo salir de esto?, me preguntó con lágrimas en los ojos. No lo creo, le respondí. Lo sé, porque yo lo hice, y si yo pude, tú también puedes. Josefina se quedó con nosotros durante un mes. Le ayudamos a conseguir trabajo en una fábrica textil, a encontrar un cuartito para rentar, a dar los primeros pasos hacia su independencia. Y años después me la encontré en la calle, radiante, sonriente, con sus hijos ya grandes. «Usted me salvó la vida», me dijo abrazándome. «No», le respondí, «tú te salvaste a ti misma. Yo solo te mostré la puerta». En los años que siguieron, cientos de mujeres pasaron por ese centro. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo núcleo: mujeres valientes luchando por su libertad. Y en 1970, llegó la noticia que cambiaría mi vida de una forma que nunca imaginé. Estaba embarazada. Al principio sentí pánico. Después de todo lo que había vivido, después de los abusos, ¿cómo podía ser madre? ¿Y si repetía los patrones? ¿Y si no sabía cómo amar a un hijo de manera saludable? Pero Felipe me sostuvo. «Vas a ser una madre increíble», me dijo, «porque sabes exactamente qué no hacer. Y más importante, sabes lo que es el amor verdadero ahora». Nuestra hija Patricia Soledad nació en marzo de 1971. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, sentí una mezcla de amor abrumador y terror absoluto. Esta personita dependía completamente de mí, y yo tenía que asegurarme de que nunca viviera lo que yo viví. Le hice promesas ese día. Le prometí que crecería sabiendo que su cuerpo era suyo, que nadie tenía derecho a tocarla sin su permiso, que ella tenía voz y poder sobre su propia vida, que nunca sería tratada como propiedad o como adorno. Y cumplí esas promesas. Patricia creció en un hogar lleno de amor y respeto. Felipe fue el padre que yo nunca tuve. Gentil, presente, que la escuchaba, que valoraba sus opiniones. Y yo fui la madre que mi mamá no pudo ser, fuerte, protectora, que le enseñó a defenderse. Durante esos años seguí trabajando en el centro. Era mi misión, mi propósito. Cada mujer que ayudábamos era una victoria contra el sistema que nos quería calladas. En 1975, el centro se mudó a un edificio más grande gracias a donaciones del gobierno. Pudimos contratar más personal, trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas. Nos convertimos en un referente en la Ciudad de México. También empecé a dar pláticas en universidades sobre violencia doméstica
y abuso sexual. Al principio, me daba miedo hablar públicamente sobre mi experiencia, pero descubrí que cada vez que contaba mi historia, otra mujer se animaba a contar la suya, y mi papá y Ernesto seguían en prisión cumpliendo sus condenas. A veces recibía noticias de ellos a través de conocidos. Mi papá había intentado apelar varias veces, pero siempre le negaban. Ernesto se había vuelto un preso modelo, supuestamente. No me importaba. Ya no tenían poder sobre mí. Ya no ocupaban espacio en mis pensamientos, excepto como recordatorios de lo que había sobrevivido. En 1978, cuando Patricia tenía 7 años, recibí la noticia de que mi mamá estaba muy enferma, cáncer, en etapa avanzada. A pesar de todo el dolor que cargaba de mi infancia, no podía abandonarla. Ella también había sido víctima de mi padre, solo que de una manera diferente. Felipe, Patricia y yo nos mudamos temporalmente a Guadalajara para estar cerca de ella. Durante sus últimos 6 meses, finalmente platicamos de verdad. Me pidió perdón por no haberme protegido. Yo también tenía miedo, Catalina, me dijo con voz débil. No tuve tu valentía. No es valentía si no tienes opción, le respondí. Y tú hiciste lo que pudiste para sobrevivir en tu época. Murió en paz, sabiendo que yo había logrado lo que ella nunca pudo, liberarme. Si tú también has tenido que perdonar a alguien que no te protegió, comenta aquí abajo. Yo también encontré paz en el perdón, porque perdonar no significa olvidar, significa liberarte del peso del resentimiento. Después del fallecimiento de mi mamá en 1979, Felipe y yo decidimos quedarnos en Guadalajara. Él consiguió una posición como profesor en la Universidad de Guadalajara y yo transferí mi trabajo como psicóloga a un centro comunitario de allá. Patricia se adaptó bien, hizo nuevas amigas y parecía feliz en su nueva escuela, pero yo extrañaba el centro que habíamos fundado en la Ciudad de México. Extrañaba ayudar a esas mujeres directamente. Así que en 1980 abrimos una sede del Centro de Apoyo Esperanza en Guadalajara. Fue ahí donde conocí a algunas de las mujeres más valientes que he encontrado. Una de ellas era Concepción Vargas, una mujer de 35 años que había sido abusada por su padre desde los 8 años. Cuando llegó al centro, llevaba 20 años guardando ese secreto. Pensé que era la única persona en el mundo a quien le había pasado algo así, me dijo. Pensé que había algo malo en mí que lo provocó. Organizamos el primer grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual intrafamiliar. Éramos 8 mujeres reuniéndonos cada semana para compartir nuestras experiencias. Todas habíamos sido abusadas por familiares, padres, tíos, hermanos, abuelos. En ese grupo aprendí que no estaba sola. Otras mujeres también habían sido vendidas por sus padres. Otras también habían sido traicionadas por esposos cómplices. Y todas cargábamos con la misma vergüenza, la misma culpa, el mismo miedo. Pero juntas empezamos a entender que la vergüenza no era nuestra, era de ellos, de los abusadores. Nosotras éramos las sobrevivientes, las guerreras, las que nos negamos a ser destruidas. Durante años pensé que estaba loca, dijo una de las mujeres del grupo. Pero estar aquí, escuchar sus historias, me hizo entender que el problema no somos nosotras, son ellos. Esa fue una revelación para todas. Durante los años 80, el centro siguió creciendo. Para 1985, teníamos 3 refugios en diferentes partes de Guadalajara y uno más en Puerto Vallarta. Atendíamos a más de 100 mujeres al mes. Yo seguía trabajando directamente con las pacientes, pero el costo emocional empezaba a pasarme factura. Cada historia que escuchaba revivía mi propio trauma. Cada mujer que no podíamos salvar me rompía el corazón. Había noches en que llegaba a casa y lloraba en los brazos de Felipe, sintiéndome abrumada por tanto dolor. Amor, me dijo una noche, has ayudado a miles de mujeres en estos 15 años, pero también necesitas cuidarte a ti misma. No puedes salvar a todas. Tenía razón. En 1988, cuando tenía 45 años, decidí retirarme del trabajo directo en el centro. Me quedé como consultora, ayudando con la capacitación del personal y el desarrollo de programas, pero ya no atendía casos directamente. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Necesitaba tiempo para sanar mis propias heridas, para disfrutar de mi familia, para vivir sin estar constantemente sumergida en el dolor de otras personas. Patricia ya era adolescente y estaba entrando a la preparatoria. Era una joven brillante, segura de sí misma, con opiniones fuertes. Me llenaba de orgullo ver cómo había crecido tan diferente a como yo fui a su edad. Mamá, me dijo un día cuando tenía 16 años, quiero estudiar Derecho, quiero ayudar a mujeres como tú ayudas, pero desde la ley. Lloré de felicidad. El ciclo se había roto completamente. Mi hija no solo era libre,
libre, sino que quería usar esa libertad para ayudar a otras. Durante esos años de semi-retiro, Felipe y yo viajamos por México, conociendo lugares que siempre habíamos querido visitar. Fuimos a Oaxaca, a Chiapas, a Yucatán. Cada viaje era una celebración de la vida que habíamos construido juntos. En 1990 Patricia nos dio una noticia maravillosa. Había sido aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho. Pero también nos dijo que su novio Eduardo, un arquitecto que había conocido durante un proyecto comunitario, había conseguido trabajo en Puerto Vallarta. Mamá, papá, dijo, sé que es raro, pero me gustaría mudarme a Puerto Vallarta con Eduardo. Puedo estudiar Derecho en línea y terminar mi carrera allá. Felipe y yo nos miramos. Y entonces tomamos una decisión que cambiaría nuestros últimos años. Nos mudaríamos con ella. Si te vas a Puerto Vallarta, le dije, nosotros también vamos. Ya es hora de vivir cerca del mar. Y así, en 1991, los tres nos mudamos a Puerto Vallarta. Yo tenía 48 años y sentía que estaba comenzando otra vida nueva. La tercera, si contaba desde San Miguel, luego la Ciudad de México, y ahora esto. Puerto Vallarta me enamoró inmediatamente. El mar, la brisa, el ritmo más tranquilo de vida. Compramos una casita pequeña con vista a la bahía. No era lujosa, pero era nuestra, comprada con nuestro propio trabajo, no con dinero manchado de sangre. Patricia se casó con Eduardo en 1995 en una ceremonia en la playa. Fue hermoso ver a mi hija tan feliz, eligiendo libremente a su pareja, construyendo su vida en sus propios términos. Y en 2002, cuando yo tenía 59 años, llegó la bendición más grande. Valentina, mi nieta, nació aquí mismo en Puerto Vallarta, con el sonido de las olas de fondo. Cuando sostuve a Valentina en mis brazos por primera vez, lloré, pero no de dolor como cuando nací Patricia y tenía miedo de no saber ser madre. Esta vez lloré de pura alegría. Esta niña representaba 3 generaciones de liberación. Yo había roto las cadenas. Patricia había crecido libre. Y ahora Valentina nacía en un mundo donde las mujeres de su familia eran fuertes, independientes, dueñas de sus destinos. Ver a Valentina crecer fue presenciar un milagro. Nunca conoció el miedo que yo conocí. Nunca fue tratada como propiedad. Creció sabiendo que podía hacer lo que quisiera, hacer lo que quisiera con su vida. Estudió medicina, se fue a estudiar a España, se convirtió en una doctora brillante. Cada logro suyo era una victoria no solo para ella, sino para todas las mujeres de la familia que vinieron antes. En 2005, Felipe tuvo un infarto fulminante mientras dormía. Murió en paz, sin dolor, a los 73 años. Fue una pérdida devastadora. Habíamos estado juntos casi 40 años. Él me había enseñado lo que era el amor verdadero, el respeto genuino, la compañía incondicional. Pero no me arrepiento de un solo día con él. Tuvimos una vida hermosa juntos, y su legado vive en Patricia, en Valentina, en todas las mujeres que ayudamos a través del centro que fundamos juntos. El centro que comenzamos en 1969 sigue funcionando hasta hoy, 56 años después. Ya no lo dirijo yo, sino mujeres más jóvenes con energía y visión fresca. Pero ocasionalmente, todavía colaboro, dando pláticas o asesorando en casos difíciles. Y mi papá y Ernesto finalmente cumplieron sus condenas y fueron liberados a finales de los 80. Escuché que mi papá murió en 1995, solo y en la ruina. Todos sus negocios habían sido vendidos, su nombre estaba manchado y ninguno de sus hijos quiso verlo en sus últimos días. Ernesto, según supe, dejó México y se fue a vivir a algún lugar de Centroamérica. No me importa dónde. Ya no tiene poder sobre mí. No ocupa espacio en mis pensamientos, excepto como parte de la historia que me hizo quien soy. Durante todos estos años en Puerto Vallarta, encontré la paz que había estado buscando toda mi vida. Aquí, junto al mar, con el sonido de las olas y el olor a sal, pude finalmente soltar todo el dolor que había cargado. Empecé a tejer como hacía mi abuela. Cada puntada era una meditación, una forma de estar presente en el momento. Y poco a poco, puntada por puntada, tejí una nueva versión de mí misma. No la víctima de San Miguel, no la sobreviviente de la Ciudad de México, sino simplemente Catalina, mujer, madre, abuela, tejedora, amante del mar. Hoy vendo mis tejidos en un mercadito aquí cerca, no porque necesite el dinero, sino porque me gusta platicar con los turistas, compartir un pedacito de mi vida con cada pieza que vendo. Cada mantel, cada tapete, lleva un cachito de mi historia, histórica de supervivencia, de resiliencia,
de esperanza. Y cuando los turistas me preguntan, ¿cuánto tiempo le tomó hacer esto? A veces quiero responder, 82 años, porque cada pieza que hago lleva toda una vida de experiencia, de dolor transformado en belleza, de oscuridad convertida en luz. Si tú también has encontrado una forma de transformar tu dolor en algo hermoso, algo que ayude a otros, comenta aquí abajo. Yo también convertí mi dolor en propósito, porque esa es la venganza más dulce. No solo sobrevivir, sino prosperar y ayudar a otras a hacer lo mismo. Hoy, a mis 82 años, cuando miro hacia atrás en mi vida, veo un camino lleno de oscuridad, pero también de luz. Veo momentos de dolor inimaginable, pero también momentos de amor profundo y alegría pura. Las cicatrices que llevo, tanto las visibles como las invisibles, cuentan la historia de una mujer que se negó a ser derrotada, y cada una tiene una lección que enseñar. La primera lección que aprendí es que somos infinitamente más fuertes de lo que creemos. En aquella noche en Acapulco, cuando estaba parada frente a esa ventana abierta contemplando la muerte, pensé que no podría soportar ni un minuto más, pero lo soporté. Y soporté los 6 meses siguientes, y los 2 años del juicio, y toda una vida de sanar. Resulta que el espíritu humano, especialmente el espíritu de las mujeres, es asombrosamente resiliente. Podemos doblarnos sin rompernos. Podemos ser heridas profundamente y aún así sanar. Podemos caminar a través del fuego y salir del otro lado no solo vivas, sino fortalecidas. La segunda lección es que nunca es demasiado tarde para elegir la libertad. Yo tenía 18 años cuando escapé, pero en el centro conocí mujeres que lo hicieron a los 40, a los 50, a los 60. La libertad no tiene edad. Mientras estés viva, mientras respires, puedes elegir cambiar tu vida. La tercera lección, y tal vez la más importante, es que ninguna mujer puede salir sola del abuso. Necesitamos una red, necesitamos apoyo, necesitamos que alguien nos crea cuando contamos lo imposible. Yo tuve a Hortensia, al licenciado Aurelio, a Remedios, a Felipe, a tantas personas que me ayudaron en diferentes momentos. Sin ellos, no habría sobrevivido. Por eso el trabajo comunitario es tan vital. Por eso los refugios, los centros de apoyo, las líneas de ayuda son tan necesarios. También aprendí que el perdón es complicado. Durante años, la gente me preguntaba, ¿perdonaste a tu padre? ¿Perdonaste a Ernesto? Como si el perdón fuera algo simple, algo que simplemente decides hacer un día. La verdad es que el perdón es un proceso, no un evento. Y también aprendí que hay diferentes tipos de perdón. Perdoné a mi mamá porque ella también fue víctima. Nunca perdoné a mi padre o a Ernesto por lo que me hicieron, pero sí me perdoné a mí misma por no haber visto las señales, por haber confiado en las personas equivocadas. Y eso fue suficiente para liberarme. No necesitaba perdonarlos a ellos para ser libre, solo necesitaba soltar la culpa que injustamente cargaba. Otra lección importante: la sanación no es lineal. Hay días buenos y días malos. Incluso ahora, 62 años después, todavía tengo pesadillas, ocasionalmente. Todavía hay momentos en que algo me dispara un recuerdo y me siento transportada de vuelta a ese cuarto en Acapulco. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes y cuando vienen, ya sé cómo manejarlos. Respiro profundo, me recuerdo dónde estoy. Miro el mar desde mi terraza y me anclo en el presente. Eso fue hace mucho tiempo, me digo. Ya pasó, estoy a salvo ahora. También aprendí que el amor verdadero existe. Después de Ernesto juré que nunca me volvería a casar, pero entonces conocí a Felipe y él me mostró que no todos los hombres son monstruos, que existe el amor que respeta, que espera, que valora. Y ese amor me salvó casi tanto como el licenciado Aurelio y las leyes, porque me devolvió la fe en la humanidad. Me mostró que era posible confiar de nuevo, amar de nuevo, ser amada de verdad. Mis nietas, cuando venía a visitarme, a veces me preguntaba sobre mi vida. Yo le contaba historias, pero editadas para su edad. No necesitaba saber todos los detalles oscuros cuando era pequeña, pero cuando cumplió 18 años, la edad que yo tenía cuando me casé con Ernesto, le conté la historia completa. Nos sentamos aquí en esta terraza, con vista al mar, y le conté todo. Lloró, se enojó, me abrazó, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Abuela, gracias por ser tan valiente, gracias por luchar, porque si tú no hubieras luchado, tal vez yo no estaría aquí, o tal vez estaría aquí pero no sería libre como soy. Todo lo que soy, todo lo que puedo ser, es porque tú rompiste esas cadenas. Y en ese momento entendí que mi lucha no fue solo por mí, fue por ella, por Patricia,
por todas las mujeres que vendrían después en mi familia, cada generación un poco más libre, un poco más fuerte, un poco más dueña de su destino. Hoy, cuando veo a Valentina en España salvando vidas como médica, cuando veo a Patricia ayudando a mujeres desde la ley, sé que valió la pena. Cada lágrima, cada pesadilla, cada momento de terror valió la pena porque rompí el ciclo. Esa es tal vez la lección más poderosa. Podemos romper los ciclos. Los patrones de abuso que pasan de generación en generación no son inevitables. Podemos elegir ser diferentes. Podemos elegir criar a nuestros hijos con amor en lugar de control, con respeto en lugar de dominación. Y cuando hacemos eso, cambiamos no solo nuestras vidas, sino las vidas de todas las generaciones que vienen después. También aprendí que mi historia no me define, pero sí me forma. No soy la mujer que fue vendida por su padre. Soy Catalina, psicóloga, activista, madre, abuela, tejedora, sobreviviente, pero también mucho más que eso. Soy amante de los atardeceres, de la música de Agustín Lara, de los tamales de elote. Soy una mujer completa, con toda la complejidad que eso implica. El abuso fue algo que me pasó, no algo que soy. Y finalmente, aprendí que contar nuestra historia es un acto revolucionario. Durante décadas las mujeres fueron silenciadas. Nos dijeron que nuestro abuso era vergonzoso, que debíamos guardarlo en secreto, que nadie nos creería si hablábamos. Pero cuando hablamos, cuando contamos nuestra verdad, rompemos ese silencio. Le damos permiso a otras mujeres de hablar también. Creamos una cadena de voces que se vuelve imposible de ignorar. Por eso estoy contando mi historia ahora, 62 años después. Porque en algún lugar hay una muchacha de 18 años pasando por lo mismo que yo pasé, y necesita saber que hay salida, que hay esperanza, que hay vida después del horror. Si esa muchacha eres tú, o si conoces a alguien en esa situación, quiero que sepas esto. No estás loca, no es tu culpa, y mereces algo mejor. No va a ser fácil salir. Habrá obstáculos, habrá gente que no te crea, habrá momentos en que quieras rendirte, pero eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Llama a una línea de apoyo. Ve a un refugio. Da ese primer paso aterrador hacia la libertad. Y si ya saliste, si ya estás del otro lado, entonces tu trabajo es ayudar a la siguiente mujer. Ser la mano que te extiende cuando ella está en el pozo más oscuro. Ser la voz que le dice, te creo, te apoyo, puedes hacer esto. Así es como cambiamos el mundo. Una mujer ayudando a otra, creando una red inquebrantable de hermandad y apoyo. Si mi historia te tocó el corazón, si ves algo de ti misma en mis palabras, comenta aquí abajo. Yo también soy una sobreviviente, porque decirlo, reconocerlo es el primer paso para recuperar tu poder. Mis queridos, hemos llegado al final de mi historia, pero quiero que entiendan que este no es realmente el final, es solo un capítulo de una historia mucho más grande, la historia de millones de mujeres alrededor del mundo que han sobrevivido, que están sobreviviendo, que sobrevivirán. Hoy, mientras grabo este video desde mi casita en Puerto Vallarta, con mis 82 años de vida, miro hacia atrás y veo un camino que nunca imaginé que recorrería. Desde esa niña controlada en San Miguel de Allende, pasando por la joven traicionada en Acapulco, hasta la mujer libre y en paz que soy hoy. Y si hay algo que quiero que se lleven de todo esto es esto. Nunca, nunca es demasiado tarde para elegir la libertad. Nunca estás tan rota que no puedas sanar. Nunca estás tan sola que no haya alguien dispuesto a ayudarte. Yo tuve suerte de encontrar a las personas correctas en el momento correcto, pero ustedes tienen algo que yo no tenía en 1961. Tienen más información, más recursos, más leyes que nos protegen. Hay refugios en casi todas las ciudades. Hay líneas telefónicas de emergencia disponibles las 24 horas. Hay abogadas especializadas, psicólogas capacitadas, trabajadoras sociales dedicadas. Sí, todavía falta mucho por hacer. Todavía hay demasiadas mujeres sufriendo en silencio, demasiados abusadores sin castigo, demasiada gente que prefiere no ver. Pero cada historia que se cuenta, cada denuncia que se presenta, cada mujer que escapa, es un paso hacia adelante. Mi padre y Ernesto pensaron que podían quebrarme, convertirme en un objeto para su uso y beneficio, pero se equivocaron. No solo sobreviví, prosperé, construí una vida hermosa, ayudé a miles de mujeres, crié a una hija fuerte y ahora tengo una nieta brillante que está cambiando el mundo a su manera. Ese es mi legado, no el dinero, no la fama, sino el hecho de que rompí las cadenas que habían atado a las mujeres de mi familia durante generaciones. Patricia y Valentina crecieron libres, y sus hijas, cuando las tengan,
también crecerán libres. Esa es la venganza más dulce, no destruir a tus enemigos con odio, sino construir algo tan hermoso que su oscuridad ya no importe. Y tú también puedes hacer eso. No importa cuán oscuro parezca tu presente, hay un futuro mejor esperándote. No será fácil llegar ahí. Habrá momentos en que quieras rendirte, habrá personas que no te crean, habrá obstáculos que parecen insuperables, pero eres más fuerte de lo que crees. Tienes más recursos de los que imaginas y no estás sola. A las muchachitas jóvenes que están viendo esto y reconocen señales de abuso en sus familias, hablen, busquen ayuda. No es normal que un padre te controle hasta el extremo, que te aísle, que te trate como propiedad. No es tu culpa y hay gente que puede ayudarte. A las mujeres casadas que están siendo maltratadas, vendidas o abusadas por sus esposos. Eso no es matrimonio, es esclavitud. Los votos matrimoniales no le dan a tu esposo el derecho de maltratarte. Tienes derecho al divorcio, tienes derecho a denunciar, tienes derecho a una vida mejor. A las mujeres mayores que han soportado abuso durante décadas pensando que ya es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. La libertad no tiene edad. Mientras respires, puedes cambiar tu vida. Y a todas las sobrevivientes, a todas las guerreras que ya salieron, que ya sanaron o están en proceso, su historia importa, su voz importa. Cada vez que hablan, hacen más fácil el camino para la siguiente mujer. Hace 62 años, en 1961, casi no había recursos para mujeres como yo. Hoy hay centros de ayuda en todo México y el mundo. Existen porque mujeres valientes hablaron, denunciaron, lucharon. Somos parte de una larga cadena de mujeres que se negaron a permanecer calladas. Cuando miro el mar desde mi terraza, a veces pienso en todas las mujeres que no sobrevivieron, las que fueron asesinadas por sus abusadores o que se quitaron la vida porque el dolor era demasiado. Lloro por ellas, por las vidas que pudieron haber tenido, por las historias que nunca contarán, pero luego pienso en todas las mujeres que sí sobrevivieron, que están ahí afuera viviendo vidas plenas a pesar de todo, y sonrío por ellas, por nosotras, por cada día que elegimos vivir. La vida me ha enseñado que el amor verdadero existe, que no todos los hombres son abusadores, que la familia puede ser elegida, no solo biológica, que es posible perdonarse a una misma, que las cicatrices son marcas de supervivencia, no de debilidad. Y sobre todo, me ha enseñado que somos extraordinariamente resilientes. El espíritu humano tiene una capacidad asombrosa de sanar, de crecer, de florecer incluso después del trauma más profundo. Hoy tengo 82 años. Mi cuerpo está viejo, mis manos tiemblan cuando tejo, mi espalda me duele, pero mi espíritu está joven y fuerte, porque elegí no dejar que el abuso me definiera. No soy la mujer que fue vendida por su padre. Soy Catalina Soledad Mendoza Villarreal, madre, abuela, psicóloga retirada, activista, sobreviviente, guerrera, tejedora, amante del mar y mujer libre. Y tú, quien quiera que seas, donde quiera que estés, sin importar lo que hayas pasado, también eres más que tu trauma. También tienes una historia valiosa, también mereces libertad, dignidad, amor y paz. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que todavía no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. No estás sola. Somos millones las que hemos pasado por esto y hemos salido del otro lado. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este mensaje con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a más mujeres que necesitan escuchar que hay salida, que hay esperanza. Cada compartida puede salvar una vida. Cada comentario crea una comunidad de apoyo para quienes todavía están encontrando su camino. Recuerden, no están solas. Hay una red mundial de sobrevivientes apoyándose mutuamente. Hay organizaciones dispuestas a ayudar. Hay leyes que nos protegen. Hay un futuro mejor esperándolas. Si necesitan ayuda inmediata, busquen los centros de apoyo a mujeres en su ciudad, llamen a las líneas de emergencia, hablen con alguien de confianza. El primer paso es siempre el más difícil, pero también el más importante. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que creen que las mujeres merecemos vivir libres de violencia. Gracias por cada comentario, cada like, cada vez que comparten estos videos. Juntas estamos cambiando el mundo, una historia a la vez.
Juntas somos más fuertes, juntas somos invencibles. Que Dios las bendiga, que la vida las trate con bondad y que nunca olviden su propio valor, que nunca olviden que merecen amor, respeto y sobre todo libertad. Hasta la próxima, mis queridos. Aquí los espera Catalina, con el corazón lleno de esperanza de que mi historia ayude, aunque sea a una sola mujer, a dar ese primer paso hacia su libertad. Y recuerden siempre, después de la tormenta más oscura, siempre sale el sol. Después del invierno más frío, siempre llega la primavera. Y después del dolor más profundo, siempre es posible la sanación. Yo soy la prueba viviente de eso. Si yo pude, tú también puedes. Adelante, guerrera. Tu libertad te espera.